Muy bien, esta mañana vamos a enfocarnos en el tema. Vamos a ir a la palabra para poder darle el tema mejor, fíjese. Vamos a ver aquí. Vamos a ocupar el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1 y 2. La carta que el apóstol Pablo escribiera a los creyentes judíos, la carta a los hebreos. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Y aquí se nos da una instrucción. Voy a abrir la ministración de la palabra con este texto. Vamos a irnos hacia otras escrituras y voy a volver a este para finalizar. Porque aquí lo que encontramos es una instrucción apostólica de poner nuestra mirada en Jesús. Y de aquí vamos a extraer el tema de esta mañana. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El tema que tengo esta mañana para la meditación de la palabra es enfocados en qué. Y cuando hablamos de enfoque, hablamos de la capacidad de mirar, hablamos de la capacidad de poder poner nuestra atención en algo específico. Y aquí vemos en el libro de Hebreos usar esta frase: puestos los ojos. Cuando hablamos de enfoque, quizá una forma muy práctica de poderlo ejemplificar es que en las cámaras existe la capacidad de hacer un enfoque para poder hacer una visión más lejana o más cercana. Y de hecho, también nosotros en nuestra vista tenemos la capacidad de mirar cerca, pero luego hay que hacer un reenfoque para mirar lejos. Pero nosotros decidimos qué es lo que podemos mirar, a qué vamos a estar atentos. Entonces el tema de esta mañana es enfocados en qué. Y ese tema lo he extraído de esta porción de la palabra, donde la instrucción del apóstol es: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora quiero comenzar tratando de hacerle pensar que nosotros todo el tiempo estamos mirando a nuestro alrededor. Todo el tiempo estamos poniendo nuestra atención. La mirada es dirigida hacia aquello que nos llama la atención, hacia aquello que nos interesa. Y muchas veces las cosas que nos interesan no son las más importantes. Y estamos dejando de un lado las cosas que deberían realmente capturar nuestra atención. Pero todos nosotros tomamos la decisión de enfocarnos, de ceder nuestra atención, de entregar nuestra atención hacia algo específico. Pero quiero ir mucho más amplio que simplemente la capacidad de ver. Por ejemplo, yo sé que cuando se permanece en la parte posterior, no deja de haber un poco más de distracción, porque de la parte posterior se mira todo lo que la gente hace adelante, mientras que los que están adelante no tienen otro enfoque más que lo que está sucediendo aquí. Entonces no pueden ser distraídos. Pero yo quiero ir todavía más allá en cuanto a lo que nos llama la atención y hacia dónde ponemos nuestra mirada. Y podríamos hacer una primera aplicación. Por ejemplo, ¿en qué está enfocado usted? ¿En lo que le pasó hace años? ¿En el pasado? ¿Traumas, problemas, padecimientos? ¿O glorias que tuvo y que pasaron? ¿O está enfocado en su presente? Lo que le está sucediendo ahorita, bueno o malo. Lo bien que le está yendo en el negocio, lo mal que le está yendo, los problemas que tiene o las bendiciones que está disfrutando. O está enfocado en el futuro.
en lo que teme que le va a suceder o en las cosas buenas que está esperando. Yo descubrí que por lo menos siempre hay 3 maneras de enfocarnos, y en este caso la primera sería enfocarse en el pasado, en el presente y en el futuro. Y aquí entra la primera área de aplicación personal que usted tiene que ejercitar. ¿En qué está enfocado usted? Usted está enfocado en su presente y está tan afanado en su presente que no considera lo que ha sido puesto delante de usted. ¿O usted está tan enfocado en el pasado, sus sufrimientos, sus problemas, lo que pasó, que ni siquiera está viviendo el presente? Depende de nuestro enfoque. ¿Qué es lo que ha cautivado nuestra atención? ¿A qué le hemos cedido nuestra atención? Otra forma de analizarlo es esta. ¿En qué está enfocado usted? ¿En su vida? ¿Sus necesidades? ¿Su condición personal? ¿De una manera egoísta? Pensando en su propia existencia, sus propios deleites, en salir adelante en cuanto a los obstáculos que usted tiene de una manera individual, o está enfocado en otras personas, cómo viven, lo que hacen, lo que piensan, lo que dirán, o está enfocado en Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios espera? Esa es otra forma en la que podríamos enfocarnos, y de igual manera encontramos una división en 3 partes. Otra forma de hacerlo sería, y usted está enfocado o vive enfocado continuamente en sus problemas, las necesidades y las dificultades que se le han multiplicado este año, o está enfocado en las tentaciones. Está enfocado en aquellas áreas de deleite personal. Está enfocado, su atención se la ha rendido a aquellas cosas que lo están atrayendo para disfrutar el mundo. Y la tercera sería, o está enfocado en el reino y en la gloria venidera. Y de nuevo encontramos otras 3 divisiones. Así que encontramos pasado, presente o futuro. Encontramos su vida, la vida de otros y la vida de Dios. Y encontramos los problemas, las tentaciones o el reino. Y cada uno de nosotros, y es lo que quiero que trate de entender aplicándolo sobre todo, porque estamos llegando al final de un año más. ¿Cómo vivió usted este año? ¿Enfocado en qué? ¿Enfocado en el reino o enfocado en lo terrenal? ¿Enfocado en lo malo que está pasando alrededor suyo? ¿O enfocado en las cosas buenas, en las promesas de la palabra de Dios? Enfocado en los padecimientos, en las dificultades, los obstáculos que el enemigo ha levantado en contra suya, o está enfocado en que la gloria venidera que habrá de manifestarse no se puede comparar con lo que aquí nos suceda. ¿En qué ha estado enfocado este año? Esa es la intención, analizar en qué hemos estado poniendo nuestra atención para poder reenfocarnos, para poder llegar al punto de recibir la instrucción del apóstol Pablo, quien nos dice, puestos los ojos en Jesús. Así que al hablar de estar enfocado, lo que hablamos es acerca de, ¿dónde están puestos sus ojos? ¿En qué está usando su atención? Y con este sentido hay varias escrituras que podríamos leer rápidamente. Por ejemplo, nosotros encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 10, que los discípulos tenían puestos los ojos en el cielo. ¿Por qué tenían los ojos puestos en el cielo? Porque ellos vieron cuando Jesús fue arrebatado, se levantó, Jesús desapareció delante de la vista de ellos, pero ellos continuaron mirando al cielo. Y entonces a ellos se les preguntó qué es lo que hacían mirando. Dice en el verso 10 de Hechos 1, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca. Vea, los apóstoles estaban con los ojos puestos en el cielo. Y esa frase de poner los ojos nos habla de enfocar, nos habla de estar interesados en algo, nos habla de rendir nuestra atención o entregar nuestra atención a algo específico. Ahora se vuelve mucho más interesante esa frase cuando la encontramos con respecto a Esteban.
Porque resulta que a Esteban, mientras lo estaban apedreando, Hechos capítulo 7, verso 55, Esteban tenía los ojos puestos en el cielo. Lo estaban apedreando, lo estaban matando, pero él no tenía puesta la mirada en los enemigos, no tenía puesta la mirada en la actitud de odio que esta gente tenía en contra de él. No se puso a considerar cuántas piedras habían recogido, cuánta gente tenía piedras en sus manos. ¿Dónde tenía la mirada de Esteban? En el cielo. Así que en Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué vio? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y entonces yo me inquietaba y pensaba, mire qué interesante, hermano, ¿me está prestando atención? Mire qué interesante. O sea que usted puede ver a la gente que tiene la piedra en su mano y está listo para apedrearlo, o usted puede ver al cielo y ver la gloria de Dios. Usted puede ahorita mismo prestarme atención a mí y ser bendecido con la palabra, o encerrarse en su mundo de problemas y salir de aquí con su mismo problema. ¿En qué va a enfocarse usted? ¿Se va a enfocar en la palabra de Dios, en la obra del Espíritu Santo en su corazón ahora mismo? ¿O se va a enfocar en lo que el diablo ha estado trayendo en contra suya, su familia, sus vecinos, los problemas en el trabajo? ¿En qué se va a enfocar? ¿En qué se va a detener? ¿Qué es lo que usted va a mirar? Esta mañana yo quiero que todos salgamos de aquí con una convicción. Todos podemos poner nuestra mirada en Jesucristo. Y eso tiene un significado poderoso. Porque Él es el ejemplo. Él es el autor y consumador de la fe. Pero sigamos con más historias en la Biblia. Nosotros podemos ver en Génesis capítulo 39, verso 7, que la mujer de Potifar había puesto los ojos en José. Génesis 39, verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. O sea que la mujer de Potifar, aunque tenía a su esposo, pero ella estaba ignorando a su esposo. Ella veía cuando José se atravesaba por la casa, cuando José andaba en sus ocupaciones. Ella había puesto los ojos en José. Así que vuelta que José daba, vuelta que le daban los ojos. Porque estaba enfocada en José. Ella ya no estaba enfocada en su esposo, estaba enfocada en José. Puso los ojos en José. Así que vea qué interesante. La Biblia nos habla mucho acerca de esto, hermano, acerca de ver, acerca de usar nuestros ojos, porque nuestra atención ha sido llamada, ha sido cautivada. Y mire, todo comenzó en el jardín del Edén con este problema. ¿Qué dice la palabra? Que vio Eva que el árbol era bueno. Ella vio. Ella se enfocó en el fruto del árbol prohibido. Habían muchísimos más árboles, habían mucho más frutos de los que podía ella y Adán participar. ¿Y en qué se enfocó? En el que no tenía que mirar. Puso su mirada donde no tenía que ponerla. Así que en la Biblia encontramos la importancia, hermano, de qué es lo que estamos mirando, dónde está nuestra atención, qué es lo que nos ha cautivado. ¿Qué es lo que ha atraído nuestra vista? Porque de alguna manera lo que enfocamos es lo que queremos o hacia dónde vamos. Entonces nuestra visión es importante, nuestro enfoque es importante y el diablo ocupa esto en contra nuestra. Por eso el apóstol Pablo escribió que nosotros, y hay que entenderlo él, porque nosotros no podemos agarrar la palabra y simplemente confesarla superficialmente. Él dijo que ellos andaban por fe y no por vista. O sea que él estaba enfocado espiritualmente. Él estaba enfocado en base a la palabra, en base a las promesas. Él no caminaba en base a lo que veía. Y ese es nuestro problema. Que nosotros nos bajamos al nivel de lo natural, al nivel de lo que se ve. En este país no se puede, en este país no hay trabajo, en este país después de los 50 años a nadie le dan empleo, este país es una desgracia, este país aquí, lo que la gente mira en lo natural. Pero no miran espiritualmente que Dios abre caminos donde no lo hay.
Y me encanta esta porción de la palabra y estaba acá siguiéndome por ese lado en el capítulo de Isaías, donde Dios dice: otra vez haré camino en el desierto. Pero anteriormente ha dicho: yo Jehová, que abro camino en el mar. Mire, Dios tiene todo el poder, hermano, para abrir el mar y hacer un camino, o para abrir el desierto y hacer un camino, para hacer que broten fuentes de aguas en el desierto. Dios es poderoso. Pero si nosotros no estamos enfocados en Dios y en su poder, sino en el problema y en los enemigos, no vamos a ver a Dios obrando a favor nuestro, porque nuestro enfoque es incorrecto. Y de ahí la importancia de tomar ese consejo del apóstol Pablo, de caminar por fe y no por vista. Y esto, hermanos, es algo que se repite en la Biblia muchísimo. Recuerde usted cuando Dios instruyó a Samuel para ir a ungir a uno de los hijos de Isaí, y entonces aparece uno de los hermanos mayores de David. ¿Y qué dijo Samuel? De cierto, dijo, que delante de mí está el ungido de Jehová. Y el Señor le dice: no mires a lo grande de su parecer, porque el hombre mira lo de afuera, pero Jehová mira el corazón. Usted mira a la gente y la etiqueta, pero usted no conoce el corazón. Mucha gente toma conceptos o criterios superficiales sobre las personas. Este tiene pisto, y el pobre anda más endeudado que Judas después de que aventó las monedas. Este pobre no tiene ni dónde caer muerto, y resulta que él sí tiene pagada su casa y el que está hablando todavía la debe. Se cae en el error de juzgar en lo natural. Y entonces es importante ese principio que el Señor le revela a Samuel. No mires a lo grande de su parecer, no mires a lo externo, no mires lo físico. Tienes que aprender a ver más allá, tienes que aprender a ver espiritualmente. Y esta mañana, hermano, yo quiero que usted salga de aquí con esa convicción. Usted puede aprender a ver espiritualmente. Usted tiene que aprender a ver las cosas que no se ven. Y es una locura bíblica, ¿verdad? Ya vamos a llegar a ese texto. Porque la palabra nos habla acerca de poner la mirada en las cosas que no se ven. Porque dice que todas las que se ven son pasajeras, son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Y eso es poderoso, hermano. Pero tenemos que levantarnos a otro nivel de existencia por medio de la fe y caminando en la revelación de la palabra para aprender a mirar lo que otros no miran. Yo quiero que se emocione conmigo esta mañana. Porque hubo un profeta que manda al criado y le dice: mira, le dice, él estaba orando, anda a examinar en el cielo a ver qué hay, a ver qué ves. Y el criado regresa: no veo nada, le dijo. Volvió a orar, anda otra vez a mirar qué ves. Nada, le digo, no veo nada. Va la tercera vez y le dice: mira, le dice, lo único que yo vi fue una nubecita chiquita, así como del tamaño de la palma de la mano, le dijo. ¿Y qué le dice el profeta? Corre, le dijo, que el aguacero ya viene, le dijo. ¿Qué estaba viendo el criado? Una nubecita así del tamaño de la palma de la mano. ¿Qué estaba viendo el profeta? El aguacero que venía, hermano. ¿Qué está mirando usted? ¿Que no tiene nada? ¿Que no puede? ¿Que está problemado? ¿Que está arruinado? ¿O está mirando a aquel que da vida a los muertos? Aquel para el cual no hay nada imposible. Aquel que puede multiplicar el aceite, que puede multiplicar la harina, aquel que puede cambiar el agua en vino. ¿Qué es lo que usted está mirando? ¿Está mirando a los enemigos? ¿A los que lo han amenazado? ¿Está mirando a los que se han levantado en contra suya? ¿O está mirando por la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de usted porque usted le teme y lo defiende? ¿Qué está mirando? Gloria a Dios que algunos ya comenzaron a mirar esta mañana. Porque todos estamos acostumbrados a mirar en lo natural. Y mire ese principio, hermano. Las cosas que se ven son temporales. Usted mira la factura de CAES, es temporal. Métale en el agua así varias veces. Se acabó, ya no hay factura. Usted está acostumbrado a andar con su teléfono para arriba y para abajo. Que se le caiga del carro, del bus y el teléfono. Todas las cosas que se ven son temporales. Usted mira su carita, sus facciones, que no tiene arruga, es temporal.
después aparecen un montón. Usted mira cabello, después no lo mira, ¿verdad? Todo lo que se mira es temporal, pero las cosas que no se ven son eternas. La gloria de Dios es eterna, la herencia es eterna, el cuerpo glorificado es eterno, la condición y la posición como hijos es eterno, la autoridad que nos ha sido dada es eterna. Pero eso no se mira. Y entonces, como no lo miramos, la mayor parte de creyentes no echa mano de eso. Así que es muy interesante, hermano, darnos cuenta de que aquello en lo que estamos poniendo nuestra mirada define nuestras metas y define lo que podemos alcanzar. Define hacia dónde vamos, define o determina nuestra dirección. Y en la Biblia, como le decía, hay muchos ejemplos acerca de esto de estar mirando. Podemos ver Marcos capítulo 8, verso 33. El Señor Jesucristo, habiendo hablado con los discípulos, les anticipaba el conocimiento que Él tenía de las cosas que habrían de suceder, pero ellos no entendían porque de alguna manera sus sentidos, sus ojos espirituales estaban cegados para recibir la revelación de todo lo que Jesús hablaba. Ahora, en este punto de la historia, Jesús les está hablando acerca de cuánto va a ser necesario que el Hijo del Hombre padezca. Está hablando acerca de Él mismo. Está hablando acerca de su muerte. Pedro, entendiéndolo, se le acerca a Él y le dice que tenga cuidado, que no le acontezcan estas cosas. Pedro llama al Señor aparte. Me llama mucho la atención los detalles de esta historia, porque después de que Jesús les habla a todos acerca de su necesidad de padecer, Pedro lo llama aparte. Señor, le dice, te quiero decir algo, le dice. Señor, mira, ten cuidado, cuídate, Señor. Usted le dice a alguien, cuídese. Pedro le estaba diciendo eso al Señor. Señor, cuídate, le dice, que no te acontezca lo que acabas de decir. Mejor no subas a Jerusalén para que no te maten, Señor. Y mire lo que dice la palabra. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, no le dijo a Pedro ahí solito, sino que mire lo que hizo el Señor, hermano. Se vuelve y mira a los discípulos, así como yo los miré ahora esta mañana, ¿verdad? Y les dije, pecadores, arrepiéntanse porque no adoran, están ahí calladotes, con la boca cerrada como Lázaro que venía amarrado como que era momia. Entonces, el Señor se vuelve hacia los discípulos y reprende a Pedro públicamente, ¿eh? Y mire lo que le dice, es interesante. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y por cierto, hermano, y a estas alturas del mensaje, ¿y usted en qué pone su mirada? ¿En las cosas de los hombres o en las cosas de Dios? ¿En las riquezas terrenales o en las riquezas espirituales? ¿En el gobierno local, en el gobierno terrenal o en el gobierno del reino? ¿En qué pone usted su mirada? ¿En qué está usted enfocado? ¿Qué es lo que usted está mirando? En este otro ejemplo vemos al Señor Jesús hacer una separación bien clara, que prácticamente es que nosotros todos podemos mirar en lo natural, mirar las cosas de los hombres, o todos podemos también poner la mirada en las cosas de Dios. Interesante, ¿no le parece? Ahora, otro ejemplo sería Moisés. Moisés, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, verso 27, dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible. Mire, esa frase suena paradójica, suena contradictoria. ¿Cómo podemos mirar las cosas que no se ven? Por la fe, a través de la revelación de la palabra. ¿Cómo podemos mirar al invisible? Por las obras del invisible. Porque la Biblia nos dice que Dios es invisible, pero sus obras nos muestran su eterno poder, su sabiduría, su gloria. No, hermanos, si Dios ha hecho cosas preciosas. Yo me imagino, si nosotros vivimos en un mundo caído y nosotros mismos somos una raza caída,
pero todavía podemos ver vestigios de gloria. Podemos ver cualidades, capacidades tremendas en nosotros mismos y en la creación. Podemos saber que realmente el Dios Todopoderoso, que es invisible, se ha hecho visible a través de la creación. Y la creación nos muestra que servimos a un Dios que es sabio, que es todopoderoso, que es glorioso. Entonces aquí la palabra nos muestra un último ejemplo. Moisés conocía Egipto, conocía la gloria de Egipto, conocía al faraón, conocía las riquezas de Egipto, conocía las deidades en Egipto, conocía su posición al haber sido criado por la hija del faraón. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés no vio eso como algo que valiera la pena aferrarse, sino que Moisés renunció a esa gloria y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Pero por qué lo hizo? Porque por la fe, él sabía, él podía ver más allá. Y esta es una realidad, hermano. No podemos verlo en nuestra capacidad natural, pero eso no significa que no exista. Es como los microbios. Usted no puede verlos, pero luego se ocupa un microscopio y usted puede ver las bacterias, los microbios moviéndose. No podemos ver las galaxias. Solo miramos ahí, ¿verdad? Un montón de lucecitas, pero no sabemos ni qué forma tienen. Algunos quizás piensan que tienen puntas, ¿verdad? Que son cuadraditos, que son puntuditas y hacen las estrellas así con varios picos. Pero esa no es la forma. Pero si ocupamos un telescopio, podemos darnos cuenta que son soles y podemos observar la vastedad de la galaxia, podemos observar la grandeza que Dios ha mostrado a través de la creación. Pero necesitamos enfocarnos en las cosas grandes que Dios ha hecho. Y hay formas de lograrlo. Pero también podemos enfocarnos en las cosas pequeñas. Entonces el punto principal aquí es, en lo natural, no es lo normal que miremos. Tenemos que aprender a mirar espiritualmente. Usted tiene que aprender a mirar espiritualmente. ¿Cómo? A través de la revelación de la palabra. Y caminando por fe en base a lo que la palabra dice. Y viendo las evidencias bíblicas que hay, las evidencias históricas que hay, que comprueban la realidad de que hay un Dios en los cielos. Así que tenemos este último ejemplo. Y sobre la base entonces de que en la Biblia encontramos muchísimos ejemplos acerca de lo que miramos, vamos a detenernos en 2 Corintios capítulo 4, verso 15. Hemos visto ya varios ejemplos en los que encontramos que bíblicamente es normal, es común, es frecuente la idea de mirar lo natural o lo sobrenatural. Ahora lo que necesitamos hacer es tomar un paso hacia adelante en nuestra vida de fe y tomar la determinación de vivir por fe, de aprender a mirar las cosas que no se miran y aprender a recibir las cosas espirituales, poseer las promesas, poseer las bendiciones de Dios a través de obedecer los mandamientos, las instrucciones divinas, pero sobre todo a través de esa dependencia, de esa comunión, de esa relación con el Señor. 2 Corintios capítulo 4, verso 15. Es un pasaje que cuando llegamos al verso 18 nos da la clave que yo estoy tratando de compartirle esta mañana. Y Pablo escribió lo siguiente: porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por lo tanto, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí tenemos que detenernos, hermano.
Porque yo quiero entrenarle, quiero enseñarle. Es posible que usted viva de otra manera. ¿Cómo? Aprendiendo a mirar lo que no se mira. Aprendiendo a mirar sobrenaturalmente. Cuando vinieron a aprender a Eliseo, el criado lo que vio fue el ejército del enemigo que los había rodeado. Pero Eliseo estaba viendo los carros de fuego que había. Y él sabía que eran más los que habían con él que los que estaban en contra de él, hermano. Y esta es la realidad cuando usted comienza a ver lo espiritual. Y entonces usted puede realmente confesar, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Pero eso es posible solamente mirando. En otras palabras, hermanos, el asunto es este. No se trata de imaginación, no se trata de terapia, no se trata de un pensamiento positivo o de ser optimista. Se trata de penetrar en el plano espiritual y entender que lo espiritual es eterno, es permanente, pero lo material es pasajero. Todo lo material es pasajero. No hay nada en lo material, no hay nada en lo natural, no hay nada en lo físico que pueda permanecer. Es pasajero. Y por eso está escrito, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces la Biblia contiene estos principios amarrados de ver en lo sobrenatural, de que las cosas que se miran son temporales, que las cosas que no se miran son eternas. Ahora, vemos aquí a Pablo poniéndose como ejemplo. Así que sigamos el ejemplo de Pablo. Y mire qué interesante, porque leí todo el pasaje a propósito para que veamos que en el verso 15 Pablo está diciendo, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Qué es lo que padecía Pablo? Hermano, Pablo padecía persecución. Había oposición para su ministerio. Él tuvo que ser encarcelado varias veces. A él lo apedrearon, lo azotaron. Él padeció mucho. Pero él está diciendo, todas estas cosas padecemos por amor de ustedes. Pablo no miraba sus padecimientos, Pablo miraba las almas que estaban siendo salvadas. Anoche, por cierto, Pastor Joey me compartía una experiencia en Zimbabue, en África. Dice de que tuvieron que ir por una carretera terrible donde el guía les había dicho que eran 6 horas y media, en un camión todo viejo, en una calle polvosa, en medio del desierto, un lugar todo caliente, asoleado, terrible. Y no fueron 6 horas y media, sino que fueron 9 horas y media. Y él iba saltando en ese carro todo viejo, iba hasta molesto, iba hasta disgusto, ya con un mal genio por el calor, por el polvo. Dice que todo polvoso de la calle en la que iban, y él se sintió incómodo y el Espíritu Santo habló a su vida y dice que el Señor le trajo esta palabra: todo está bien en el reino. Por eso él acostumbra a decir esa frase, porque dice que el Espíritu Santo se la dio mientras él estaba en ese camino hacia Zimbabue. Haciendo bien corta la historia, él cuenta de que se reunieron cerca de 1,400 personas y que un poco más de 1,000 personas de las 1,400 le entregaron su vida a Cristo, porque habían llegado a una tribu donde nunca habían oído de Jesús y habían proyectado en unas sábanas blancas, habían llevado un generador, habían llevado un proyector, la película de Jesús. Y mucha gente jamás había visto una película. Así que todos estaban así. Me dice, todos estaban atentos. Porque para muchos de ellos es algo nuevo. ¿Y cómo es eso que sale la imagen allá? Estaban sorprendidos. Y luego me dice, para poder hacer el llamado al altar, entregar la vida a Cristo, tuvimos que usar 4 intérpretes. Porque yo tenía que hablar en inglés, pero en la tribu habían 4 idiomas. Así que alguien tenía que oírlo a él del inglés y pasarlo a su idioma. Luego el tercero tenía que tomarlo del segundo, y el cuarto del tercero, y el quinto del cuarto. Pero me dice, pero más de 1,000 personas entregaron su vida a Cristo. Y entonces luego Dios trató conmigo. Yo estaba molesto por mis leves tribulaciones de 9 horas y media en el sol, polvoso, a disgusto, con hambre.
Pero cuando yo regresé viendo la cosecha que se había obtenido, yo regresé con gozo, porque quizás me dice, ha sido el viaje más productivo que yo he realizado en las misiones. Entonces él me compartía acerca de cómo nosotros muchas veces miramos el calor, la condición en que estamos, los problemas, que ya no aguantamos con aquello, con lo otro. ¿Por qué? Porque estamos mirando lo natural. Usted ya no quiere la refri vieja porque se les traba la puerta, otros no tienen ni refri, ¿verdad? Usted está enojado porque donde vive, que tan estrecho que cada vez que pasa, tiene que pasar golpeando ahí la mesa. Otros no tienen ni mesa, ni dónde dormir. Entonces el asunto es cómo miramos, qué estamos mirando, cómo miramos las cosas. Y en esto Dios entrena incluso a los profetas. A Jeremías le dice, ¿qué ves? Una vara de almendro, le dice. Jeremías, ¿qué ves? Una olla hirviéndole. Y ahí nos vamos en la Biblia, viendo que ese asunto de ver es algo interesante. Pero lo más importante ahora es que usted salga de aquí con sus ojos abiertos y que diga, antes no veía, pero ahora ya comienzo a ver. Veo que la gloria de Dios viene. Veo que los ángeles están trabajando a favor mío. Veo el poder de Dios en mi vida. Veo la gracia de Dios sobre mi vida. Amén. Dele gloria a Dios esta mañana, hermano. Dios es digno de recibir la alabanza. Pero es importante que usted comience a ver. Yo no puedo ver por usted. No lo puedo orientar, ¿verdad? El proyector sí se puede orientar. Pero a usted, hermano, agarrarle la cabecita. Mire para acá, mire a Jesús, quietecito, hermano. Solo a Jesús. A Jesús, hermano. La palabra, mire la palabra, hermano, la palabra, no lo puedo orientar. Es su decisión como usted va a ver. Es su decisión en que usted se va a detener. Es su decisión si usted mira al gigante o al Dios todopoderoso que puede derrotar a los gigantes. ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que usted vivió viendo este año? Es mi punto. O el punto de Dios, hermano. ¿Cómo vivió este año? ¿Viendo qué? Sus negocios, los billetes allá abajo de la cama, en un tubo, ¿verdad? En un hoyo debajo de un ladrillo. Ya lo descubrí, ¿verdad? Hay un ladrillo en su casa que se quita y ahí está la huaca. ¿Qué es lo que vivió viendo este año? ¿Que le fue bien o que le fue mal? ¿Qué es lo que vivió viendo? ¿Que le duele la rodilla o que tiene rodillas? ¿Qué es lo que vivió viendo? Que los mismos zapatos ya aburren las mismas 10 docenas de zapatos que tiene. Ya rato las quiere cambiar, pero las mismas. O está viendo que tiene pies y está agradecido que puede caminar. ¿Qué es lo que usted está mirando? ¿Dónde está su mirada? Hay gente que está inconforme. No, es que este carro ya me aburrí. Y otros que nunca han tenido, deseando, aunque sea un carretón con llantas de palo, hermano, y con hule de llantas de carro de verdad, para poder subirse un rato y sentir lo que se siente, aunque sea en bajada. ¿Qué es lo que usted está mirando? Pero mucho más importante, ¿qué va a comenzar a mirar a partir de ahora? Porque nosotros podemos comenzar a mirar las cosas que no se ven. Mire qué más dice el apóstol Pablo, súper interesante, al menos para mí, hermano. Yo quiero confesarle algo. A mí Dios me bendice con su palabra. ¿Y a usted? A mí Dios me bendice, Dios me edifica, Dios me causa gozo, Dios me llena de esperanza, me da revelación, me da sabiduría a través de la palabra. Y en el verso 15, mire lo que dice el apóstol Pablo después de decir que todas esas cosas padecemos. Verso 16. Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Qué es lo que usted está mirando? Otra cana más. Otra. 2 arrugas más de un solo. En combo me están saliendo. ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? Que ahora, antes tenía 12. Hoy tengo 8. Antes tenía 30. Hoy tiene 38. ¿Qué está mirando? ¿En lo natural o en lo espiritual? ¿Qué está mirando? ¿Que ya está más viejo?
más gastado, más cansado y todavía madrugando para venir a hacer la limpieza todos los domingos? ¿O está mirando que en su interior hay gozo, hay vida de Dios, hay libertad en el Espíritu, hay esperanza y usted está esperando la manifestación gloriosa de su Rey y Salvador Jesucristo? ¿Qué está mirando? Que ya está más viejito, más viejita, menos dientes, menos cabello, más peso. ¿O está mirando que está más cerca de su redención? ¿Qué está mirando? Pablo nos da la clave. Y él dice, no, nosotros no desmayamos. Nuestro cuerpo se ha gastado, nos hemos fatigado. Y Pablo en otro pasaje menciona que él ha estado en ayunos, él ha estado en desvelos, él ha padecido mucho por causa de predicar el evangelio. Él realmente pasó etapas de grandes padecimientos. Pero mire lo que él dice, pero no desmayamos. Antes bien, este cuerpo, el exterior, se ha ido gastando, pero por dentro estamos poderosos. ¿Qué es lo que está mirando usted? ¿La debilidad de su carne o la fortaleza en su espíritu? ¿Qué está mirando? ¿Que ya está más viejito y camina más lento o que ahora tiene más comunión con Dios? ¿Qué está mirando? ¿Que ha perdido sus habilidades y sus facultades físicas o que ahora usted tiene mayor unción en su vida? ¿Qué es lo que está mirando? Entonces Pablo dice, no, nosotros no desmayamos. Él está consciente que su cuerpo se ha gastado, pero no se basa en eso, sus decisiones. Él está mirando espiritualmente y él dice, nuestro hombre interior se va renovando de día en día. Y entonces alguien se inventó, hermano, de que físicamente nosotros contamos los años de edad que tenemos, ¿verdad? Entonces usted puede decir, no, pues ya tengo 39, hermano. Hay algunos que dicen, no, ya tengo 28, ya estoy viejito. Y cuentan los años en cuanto a la edad, pero espiritualmente alguien ha dicho de que se puede pensar de una manera diferente, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Él es el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Y cómo usted puede estar rejuvenecido si yo más viejo lo veo? Y usted también. Mirando espiritualmente, porque usted puede estar rejuvenecido, fortalecido, con poder en su interior. Conoce más de la palabra, tiene más comunión con Dios, tiene más fe, mayor autoridad, tiene un nivel mayor de dominio o de poseer las promesas, independientemente de su condición externa en lo natural. Ahora, lógicamente, voy a hacer un paréntesis solo para no quedarme sin que todos tengan una parte que tomar, ¿verdad? Abro un paréntesis. Obviamente, si no tiene nada espiritualmente, siga viendo solo la carne. ¿Me entendieron o me regreso? Pues sí, porque si no tiene más fe, más comunión con Dios, más unción, mayor nivel de relación con Dios, de oración, entendimiento en la palabra, ¿qué es lo que va a mirar? No, pastor, yo solo más viejito me veo y es lo único que veo, pastor. Ok, entendido. Entonces, hermano, es interesante pensar que el apóstol Pablo no consideraba su padecimiento, sino que la salvación de los corintios. Él no estaba mirando las piedras, él no estaba mirando la cárcel, él no estaba mirando su sufrimiento. ¿Qué estaba mirando Pablo? Que habían corintios que iban a ser salvos. Estaba mirando espiritualmente. ¿Qué más estaba mirando Pablo? Él miraba su cuerpo cansado, pero no le hacía caso, porque él lo que miraba era la gloria de la cual Dios lo había de hacer participante en la resurrección de los muertos. No se emocionaron suficiente. Quizás están suficientemente afligidos por lo viejitos que están. Pero Pablo no consideraba su cuerpo gastado. Pablo consideraba la gloria que se iba a manifestar en él. Así que Pablo no se fijaba en el espejo, Pablo se fijaba en la palabra. Pablo no miraba que él estaba más cansado, que su presencia no era imponente, que caminaba en debilidad, sino que Pablo estaba mirando la gloria que se iba a manifestar en su vida, en la presencia de Dios. Pablo no estaba mirando físicamente, estaba mirando espiritualmente. Pablo no se detenía a mirar la tribulación en lo terrenal, sino que se detenía a considerar la gloria del reino.
Ahora, esto, hermano, tiene que ser una revelación para su vida, porque si no, simplemente va a ser palabrerío mío. Puras palabras, puras palabras. Pero cuando usted llega al punto donde lo recibe espiritualmente y piensa, es que un día voy a entrar en la gloria de Dios. Y eso no tiene precio. Y no hay nada en este mundo que se pueda sustituir por lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y por eso el apóstol Pablo dijo que él tomaba todas las cosas o las consideraba como basura con tal de ganar a Cristo. Porque él miraba con sus ojos espirituales la gloria en la presencia de Dios. Él miraba su condición glorificada, su posición como hijo, su posición como heredero. Y entonces no le importaba la condición natural. Porque tenía su mirada puesta en que si todo esto va a pasar, pero la gloria de Dios a la cual vamos a entrar va a permanecer para siempre. Y entonces él vivía con estas convicciones. Así que podemos concluir con respecto a la vida de Pablo, que la clave de él fue mirar lo invisible, lo eterno. Es decir, él padecía, no desmayaba, no lo detenían las tribulaciones, porque en el verso 18 él confiesa cuál es su clave. Él no vivió mirando las cosas que se veían. Vivimos en un país, hermano, donde podemos mirar muertos todos los días. Vivimos en un país donde podemos mirar la falta de oportunidades. Podemos mirar todo lo negativo, todo lo malo que hay, toda la injusticia, el sistema de justicia, todo lo malo. Podemos vivir mirando todo lo natural. O podemos aprender a vivir mirando las cosas espirituales. Y cuando aprendemos a mirar las cosas espirituales, comenzamos a ser beneficiados. Porque comenzamos a recibir la manifestación en lo natural del dominio del reino espiritual. Es por esto que Jesús le dijo a los apóstoles: vayan y prediquen, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué arrepiéntanse primero? Porque los arrepentidos entran en el reino. Y cuando Él dice el reino de los cielos se ha acercado, significa que ya está disponible. Así que nosotros podemos vivir por los principios del reino. ¿Alguien lo cree? El reino ya está aquí, hermano. Usted puede vivir bajo los principios del reino. Dad y se os dará. Es un principio del reino, hermano. Yo honro a los que me honran. Es otro principio del reino, hermano. Al que tiene le será dado más. Y al que no tiene, hasta lo que tiene le va a ser quitado. Otro principio del reino. El que quiera ser grande, hágase el servidor de todos. ¿Sabe lo que nos hace falta? Es conocer las leyes del reino para tomar la ventaja que hay de vivir por esos principios. Pero eso es posible cuando usted se enfoca espiritualmente. Entonces Pablo aprendió a vivir de esa manera, viendo lo espiritual, viendo lo que no se ve a través de la revelación de la palabra de Dios. Entonces podemos decir, Pablo no miraba la oposición, sino que pensaba en el galardón. Pablo no veía el problema, sino los frutos que él estaba produciendo. Pablo no veía a los enemigos, sino a los santos que se estaban convirtiendo. Pablo no veía la cárcel y las cadenas, sino a aquel que es digno de recibir la alabanza a la medianoche en el calabozo de más adentro. Pablo no estaba ahí haciendo una fiesta de lástima, pobrecito yo, ¿verdad? Atado con cadenas en las manos y con los pies. Señor, sufrir me tocó a mí en esta vida. No, hermano. A la medianoche en el calabozo de más adentro, con cadenas en los pies, con cadenas en las manos. Pablo no veía las cadenas. Pablo no veía que estaba en el calabozo de más adentro. Pablo se veía en la presencia del Dios de los cielos. Pablo se veía adorando al Señor a la medianoche, porque él miraba espiritualmente. Y algunos aquí, es que solo un peso tengo. Ah, ya se va a morir pues. Es que si usted supiera, él sabe. A mí no me cuenta, él ya sabe. Porque también si yo le contara, ahí entramos en otro asunto también, ¿verdad? La cuestión es aprender a mirar espiritualmente. Así que Pablo no miraba a los soldados que estaban ahí con las espadas y que estaban ahí prestos por cualquier movimiento raro, ¿verdad?
y allá adentro todo tristito, así como algunos hermanos esta mañana, ¿verdad? Otra vez les voy a tirar con ganas, mudos ahí. No, hombre, a la medianoche en la cárcel, alabando a Dios, y todos los presos los oían, mientras que esta mañana un montón de santos, voy a creer yo, no pudieron ser escuchados por el resto de los santos. Suficiente, ¿verdad? Ok. Gracias, gracias. Pablo no miraba la abundancia o la escasez de su ministerio. Pablo dijo, yo estoy enseñado para vivir en la abundancia o en la escasez. No me hago loco cuando tengo dinero, ni me deprimo cuando no tengo. Pero hay un montón de hermanitos que sí. Nomás les llega su paquetito de pisto así. Ay, Dios, hermano. No hayan ni qué hacer. Y terminan más endeudados que el paquetito de pisto que recibieron. Y hay otros que no vaya a ser que les toque pasar un su desierto de andar recogiendo hasta los centavitos. Porque, ay, no, es que yo no sé por qué Dios no me oye. Él sí sabe por qué no le oye, pregúntele. Él sí sabe. Usted puede ser que no sepa o se hace que no sabe, pero él sí sabe. No es que he estado serio esta mañana, ¿verdad? Ustedes tienen la culpa. Yo les dije, si oran por mí, yo predico bien. Si no oran por mí, quién sabe cómo les va. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos muestra como un ejemplo cómo él vivía. En otras palabras, resumimos diciendo que el apóstol Pablo nos revela su clave. Nos revela su secreto para vivir en victoria. Y Pablo comparte que su clave para poder vivir como él vivió fue mirar las cosas que no se ven. Los problemas se ven, los enemigos se ven, las ofensas, el daño, las injusticias, la muerte, la falta de alimento, todo eso se ve. Pero Pablo dijo, yo no pongo mi mirada en eso. Pongo mi mirada en el reino, en la unción, en los ángeles, en el Espíritu Santo, en las promesas, en la palabra de Dios, en el respaldo de Dios, en mi Dios, en la gloria de Dios. Y mirando todas esas cosas, él no desmayaba. Y él llegó al punto de decir, yo no hago caso de ninguna cosa. Ni los problemas, ni las distracciones me van a desviar de que yo termine mi carrera con gozo. ¿Y sabe qué? Me gozaba esta mañana por cómo Dios confirmó el mensaje. Si usted estuvo atento a la palabra. Pablo llegó al punto de decir, yo no hago caso de nada. ¿Qué significa eso? Yo estoy corriendo mi carrera y no me importa lo que el mundo me ofrezca. Bueno, las tentaciones, el pecado en el que puedo caer, lo que el mundo me está tratando de dar, ni tampoco los problemas, las injusticias, los obstáculos y los que se levanten en contra mía. Yo no hago caso de eso porque esto es temporal y aquello también, pero aquello es eterno. Sigo hacia adelante. Voy a seguir con mi ministerio. Voy a seguir haciendo aquello que Dios me ha llamado a hacer. No importa si vienen cosas malas o no importa si vienen tentaciones, no les voy a hacer caso. No voy a desviarme ni a la izquierda ni a la derecha, como la palabra profética de esta mañana. ¿Por qué? Porque se ha aprendido a mirar espiritualmente. Entonces vemos aquí, Pablo nos comparte su clave. Y la clave es mirar las cosas que no se ven. Vámonos a Hebreos capítulo 12, verso 1. Le dije que iba a terminar con el mismo texto que había comenzado. Así que concluyamos. Porque al final, hermano, el mensaje o la meditación de esta mañana se resume en que tomemos la instrucción apostólica. Recibamos la instrucción del apóstol. ¿Y cuál es esa instrucción? Poner los ojos en Jesús. Así que nos regresamos a Hebreos capítulo 12, verso 1 y vamos terminando. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Mire la separación, hermano. Cuando alguien quiere correr con libertad,
Tiene que hacerlo con ropa ligera, tiene que hacerlo con ropa que le permita movimiento, tiene que hacerlo sin carga, porque usted no puede correr con carga. Entonces Pablo ocupa esta figura para decir que tenemos que correr, pero primero lo que tenemos que hacer es despojarnos de todo peso, tentaciones, atracción por el mundo, distracciones mundanas, nuestra carnalidad que nos llama a detenernos. Y también despojémonos del pecado. Despojémonos de todas las ataduras. Despojémonos de todo aquello que nos causa valorar el permanecer en el mundo, disfrutar el mundo. Despojémonos de las cosas buenas y de las cosas malas que el mundo puede ofrecernos si queremos correr la carrera y llegar hasta el final. Despojémonos, en otras palabras, eche su carga sobre el Señor. Las cosas que a usted le afligen, que le preocupan, su futuro, su carrera, sus finanzas, sus planes, échelos delante del Señor. Pero también haga a un lado los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, su anhelo por disfrutar el mundo, porque eso lo puede detener a usted de poder recibir lo que Dios tiene para usted. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, yo lo que veo es, él está dándonos instrucciones sobre cómo avanzar en nuestra carrera espiritual, y dice que nos despojemos de todo peso, pero luego lo separa y del pecado, tentaciones, pecado, distracciones que el mundo puede poner enfrente nuestro para que no vayamos hacia la gloria a la cual Dios nos ha llamado, porque eso es lo que dice el apóstol Pedro, que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Entonces tenemos que despojarnos del pecado, tentaciones, ataduras al mundo, pero también de todo peso, sufrimientos del pasado, heridas. ¿Qué hace usted guardando su herida? Recordando su trauma, su sufrimiento. Es que mi papá, mi mamá, mi ex, el otro ex, el tercer ex. ¿Qué hace usted pensando en el pasado? Perdiendo su presente y desperdiciando su futuro. Y entonces Pablo viene y dice claramente: despojémonos de todo peso, todo sufrimiento, toda injusticia. Dejemos eso atrás, pero también despojémonos del pecado, toda distracción, toda atracción por el mundo. Y entonces corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a correr esa carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, muy importante detenernos en los detalles. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? No significa, hermano, que usted simplemente vive pensando en Jesús, así como si Él murió por mí, si Él volverá, sino que aquí se nos da el detalle. Puestos los ojos en Jesús, siguiente verso. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que en realidad está diciendo el apóstol Pablo? Que poner los ojos en Jesús significa que aprendamos de Él lo siguiente: por el gozo puesto delante, Él no se detuvo en mirar la cruz, sino que miró más allá de la cruz. ¿Qué es lo que miró? Que había de llevar a la salvación a millones y millones de personas. Y usted tiene que aprender a mirar lo mismo, de la misma manera. Está el problema, aprenda a mirar más allá del problema. Aprenda a mirar más allá de la necesidad. Aprenda a mirar más allá de la vida natural. Porque en lo natural usted hace cuentas. Debo tanto, me deben tanto, sigo amolado. En lo natural. Pero cuando usted mira con los ojos espirituales y usted reacciona,
Él es mi proveedor. Yo soy su hijo y estoy caminando en obediencia y estoy honrándole y estoy sirviéndole. Entonces usted puede mirar, porque como le dije, no se trata de tomar las escrituras y robarlas y confesarlas solo porque sí. No, usted tiene que tener una posición de comunión y de relación con Dios. Porque por estas razones que muchos creyentes no ven la palabra hacerse realidad en sus vidas, porque están fallando en obedecer la palabra, están fallando en honrar, están fallando en ser fieles, están fallando en ser sensibles a la guianza de Dios. Y entonces no se va a ver la manifestación y tampoco pueden ver espiritualmente. Así que lo que vemos aquí es que el apóstol Pablo nos da la clave. Puesto los ojos en Jesús significa siempre considere esto como un estilo de vida. Jesús no vio la cruz, Jesús miró más allá de la cruz. Usted aprenda a ver de la misma manera. No mire su vida en lo natural, sus padecimientos, la injusticia, los obstáculos, los problemas, las cosas que le suceden. Mire más allá y piense: Dios no ha terminado la obra en su vida. Dios va a perfeccionar la obra en su vida. Y Dios va a mostrar su gloria sobre usted. Si usted permanece fiel, si usted retiene la palabra, si usted sigue confiando, si usted sigue creyendo, si usted sigue obedeciendo, Dios va a manifestar su poder. Pero usted practica el ver con los ojos espirituales. La enfermedad se mira, pero bajo el principio de Pablo es pasajera. Entonces usted mira con los ojos espirituales. Usted mira el milagro y la gloria de Dios manifestarse. Usted mira la necesidad. No hay comida, no hay para el pollo de fin de año. Pero usted aprende a mirar con los ojos espirituales. Él es Jehová Jireh. Él es mi proveedor. Jehová proveerá. Y entonces usted camina por fe. Porque Dios no es movido por lástima. Se lo prediqué el domingo pasado. Dios no es movido por la necesidad. Dios no es movido por el llanto. Dios actúa cuando hay gente de fe, cuando hay gente que le cree a su palabra. Y ese principio está pero bien escondido ahí, hermano, en la escritura, cuando Jesús dijo: y muchas viudas había en el tiempo del profeta Elías, pero solo una fue sustentada. Y muchos leprosos habían, pero solo uno fue sanado. ¿Sabe que cuando usted se detiene en esto, cuál fue el asunto? La gente no vivía por fe. ¿Cómo obtuvo Naamán su sanidad? Porque decidió creer la palabra del profeta. Y habían más leprosos, pero solo él fue sanado. Por poco pierde la sanidad, pero la obtuvo porque creyó y obedeció. De igual manera la viuda, Dios le dice al profeta: mira, le dice, andate allá para el Sarepta. Le he dado orden a una viuda que te mantenga. De entrada, imagínense, a mí me daría pena que una viuda me mantuviera, hermano. Fíjese el primer conflicto. Ahora que mantuviera toda mi familia, más pena todavía. Pero fíjese el conflicto espiritual. Le he dado orden a una viuda que te mantenga. Y cuando el profeta llega donde la viuda, ¿qué le dice la viejita? Esperando te estaba, hijo. No. Ay, le dice: sí, pues sí, el Señor ya me habló. Le dijo: pero mira, yo la verdad que lo último que tengo ya, para mí, para mi hijo, bocadito, y nos morimos. O sea que la viuda por poco y perdía su bendición también, hermano. No sé si usted ha puesto atención en el asunto. Que Dios por un lado dice: le he dado orden, pero la viejita era desobediente, igual que algunas. Pero la viejita obedeció, sustentó al profeta. Y el profeta le dice: por palabra de Jehová, la harina no se te va a acabar, y tampoco se te va a acabar el aceite. Y la viejita creyó y vio la gloria de Dios. Porque la viejita dejó de ver el poquito de harina y comenzó a ver que continuaba viviendo por más y más días. Dejó de ver el poquito de aceite y comenzó a ver que ella vería a su hijo crecer. Y que en lugar de verse muriendo y ver morir a su hijo, ella se vio espiritualmente, se vio con los ojos de la fe. Vamos a vivir, porque Dios ha hablado por medio del profeta. Y eso es lo que sucede, hermano, cuando comenzamos a mirar espiritualmente. Vamos a vivir, vamos a ver la bendición, vamos a tener victoria.
Y por eso Jesús lo resumió diciéndole a María, a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ya no sigo porque se va a arruinar. Póngase de pie. Es mi deseo que Dios hable a su corazón. Es mi deseo que como iglesia caminemos en victoria, hermano. Y aunque es un asunto de fe, porque no es por obras, es un asunto de obediencia y de caminar y de obrar por fe. Y ahí es su responsabilidad ser sensible a la guianza del Espíritu. Dios quiere obrar en su vida. Dios puede obrar en su vida, pero va a depender de su sensibilidad para oír la voz de Dios, ser entrenado para obedecer lo que Dios quiere que usted haga, y entonces ver a Dios manifestarse en su vida. Pero esta mañana Dios me inquietó para poder enseñarle este principio espiritual. Ya no siga mirando lo natural, porque todo lo que usted mira con sus ojos naturales se va a terminar, sea bueno, sea una etapa de bonanza en la que usted está disfrutando, que ha comido abundante este año, ha manejado el billete, ha hecho esto, lo otro. Eso es temporal, se acaba. Sea negativo, ha padecido, ha sufrido, ha aguantado, es temporal. Pero usted puede poner su mirada espiritualmente y saber: un día podremos escuchar al Señor Jesús decir: venid, benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes. Un día podremos escuchar al Señor decir: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Padre celestial, yo te doy las gracias por mi vida y por la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, yo confieso, reconozco que te necesito, y sé que cada uno de mis hermanos también, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer, nada que permanezca. Eres tú el que puedes sostenernos, el que puede sustentarnos. Eres tú, Señor, el único que puede vivificarnos, restaurarnos, levantarnos, defendernos, darnos vida, darnos la victoria. Y por eso en esta mañana, Señor, corremos a ti, primeramente para agradecerte por la vida, por tu paciencia. Donde mi palabra sea su alimento, allí tienes